Vamos a ver un video sobre el proceso productivo de los tableros de Tercol y cómo en cada paso de ese proceso garantizamos el cumplimiento de las normas y del RETI. El proceso es un proceso metalmecánico en esencia que incluye corte, punzonado, doblez, soldadura y luego pasa a una segunda etapa de lavado, ensamble y subensamble. En el proceso de recepción de la mercancía es en el que se debe poner especial cuidado para que todos los elementos que se usan en la empresa cumplan con los requerimientos exigidos por la norma. Por ejemplo, la lámina de acero laminado en frío que se usa en la empresa debe cumplir con unos espesores mínimos. Esos espesores, cada vez que entra la mercancía, con una muestra aleatoria y con unas fichas técnicas, se comparan con las fichas técnicas, se miden con elementos previamente calibrados, se garantiza así que el producto final va a tener las medidas respectivas. También se mira que el producto tenga certificados de calidad y eso nos da más tranquilidad en el proceso. Si un proveedor que está certificado, además de eso nos manda un certificado de calidad, pues eso hace que sea mucho más fácil el control dimensional de las materias primas. El proceso de cizallado incluye dos cizallas de control numérico a las que se le da una medida y ellas en corte de la lámina según el producto. Para el caso de los tableros, según el amperaje, se utilizan dos tipos de lámina, lámina calibre 20 y lámina calibre 18. Con unas órdenes de producción, los operarios conocen las medidas del producto, hacen los cortes y hacen control dimensional sobre esos cortes cada determinado tiempo para garantizar que esas medidas, luego de doblarse, el producto final tenga las medidas que el RETI requiere. En el proceso de punzonado se utilizan punzonadoras de control numérico que son previamente programadas, tienen una alta precisión, automáticamente hacen todos los procesos de punzonado y troquelado que el producto requiere, knockouts, repujados, marcación de logos, de letras para los circuitos, para la tierra y para el neutro, etc. Antes de pasar al proceso de doblez, se hace nuevamente un control dimensional de las piezas y de la calidad de los productos. Se ensambla una pieza, la primera pieza, y si ese ensamble está correcto, se continúa la producción y cada cierto número de piezas se hace nuevamente un control. En el proceso de doblez se verifica los ángulos de doblez. Es la variable más importante porque un ángulo equivocado ampliará o disminuirá el tamaño de las aperturas de las cajas y esto también cambiará sus medidas. Se utilizan máquinas precisas, calibradas, con herramientas rectificadas a las que se le hace un mantenimiento periódico para garantizar esos ángulos. Igualmente las medidas las da un tope de control numérico que está electrónicamente programado. El proceso de troquelado, se hacen operaciones que no se pueden hacer en la máquina de control numérico y se hace un proceso manual, o porque es más productivo o porque hay una dificultad en hacerlos en el otro proceso. Es un proceso que tradicionalmente se ha usado y antes de existir esas máquinas todo se hacía en troquelados. Luego viene la soldadura de punto. La soldadura de punto se utiliza para unir con calor y con electricidad y calor las partes metálicas. Pasa una corriente eléctrica muy alta entre las dos piezas, lo que hace que se funda la lámina y al fundirse la lámina quedan pegados. Este proceso también es delicado porque si el operario no hace bien la unión de las dos piezas a soldar, entonces va a variar la medida del producto. En el proceso de pintura hay varias etapas. Una es la de pretratamiento de la superficie, la otra es la de pintura y la otra es la de horneado. En el pretratamiento de la superficie se utilizan unos baños químicos, un desengrasante, unos enjuagues, un fosfatante, unos sellantes y unos pasivadores, lo que permite preparar la superficie para luego recibir la pintura. Ese proceso de electrolítico y de baños químicos es muy delicado, se debe hacer todos los días una titulación de los ácidos o de las bases. Se utiliza papel tornasol para mirar el pH y según este se agrega o se elimina material.
y se hace también un control sobre la capa de fosfatante que queda adherida en el producto. Es un control óptico visual, ya los operarios, digámoslo así, tienen unas tablas para comparar eso y ya tienen la experiencia para saber si un producto está bien o no está bien el pretratamiento. También se utiliza calor en esos baños, entonces hay controles de temperatura que mantienen los baños en unas temperaturas adecuadas, que nos va a ayudar a que el desengrase y a que el fosfato sea más eficiente. En este proceso está la clave de la duración de la pintura y de la calidad de la pintura. Un muy buen proceso nos puede llevar hasta 800 horas de cámara saludina. Un proceso no tan bueno haría que se oxidaran las piezas más rápidamente y eso pues haría que no pasara las normas y que no pasara los test que se le hacen al producto para cumplimiento del RETI. Luego sigue el proceso de pintura, que realmente es una aplicación de una resina poliéster que se carga, un polvo que se carga con 115.000 voltios. Ese polvo, por energía estática, por electricidad estática, se adhiere a las piezas y luego se derrite en un horno y forma una película que es como una pintura, se llama pintura electrostática en polvo. En ese horno se hace un curado de aproximadamente 15 minutos a unas temperaturas, dependiendo del tipo de pintura, de la marca de la pintura y de las fichas técnicas de la pintura. Y luego de ese periodo de calentamiento, curado y enfriamiento, ya las piezas se pueden retirar del horno para su posterior ensamble. Para garantizar el cumplimiento del reglamento, en el tema de espesores de pintura se hacen mediciones con medidores electrónicos periódicamente. En el ensamble de los barrajes de tierra y neutro se usan barrajes de latón, que es una aleación de cobre, que son especificados para ciertas corrientes dependiendo de los tableros, si son 70, 125 o 225 amperios, y se ensamblan con unos aislantes de policarbonato que los mantienen en su punto y los aísla del tablero. Hay un proceso de subensamble, que es en el que se hace el ensamble de las partes internas. En este proceso básicamente se colocan aislantes, elementos conductores que son cobre o las terminales pisacables que van a hacer que el cable se mantenga encima del cobre y no se suelte, que son terminales especialmente diseñadas para los diferentes tableros dependiendo del amperaje que requieran. Si es un tablero de 75 amperios o 70 amperios, tiene unas borneras, 125 otras y 225 ya unas más robustas. Esas borneras se les puede aplicar unos torques que están especificados en el manual que está dentro del tablero, y esos torques son los que permiten garantizar que el cable esté finamente pegado a los conductores de cobre del tablero. Una mala conducción va a tener como consecuencia un calentamiento por el mal contacto y posiblemente un problema eléctrico, un cortocircuito o una falla en el circuito de protección de la casa o de la oficina o de la empresa. En el proceso de ensambles también se colocan las partes internas del tablero, que son las conductoras de la energía, y los interiores de cobre y aislantes eléctricos. Todas las piezas, en la caja, la tapa, se colocan las etiquetas de especificaciones técnicas que son exigidas por la norma, también la etiqueta de precaución eléctrica, que siempre debe estar muy visible y en colores llamativos. La norma tiene unas especificaciones para esas etiquetas, la información que debe contener y los colores y los tamaños que debe manejar o las proporciones que debe manejar. Finalmente está el proceso de empaque, que en él se garantiza que las piezas no se vayan a dañar en el transporte, se protegen con cartones o con papel periódico y se sellan con suncho plástico para que no se vayan a abrir en el proceso.